Vamos a pasar ahora con el bloque que ya es habitual en el podcast, la sección del maratón de preguntas. La primera que queríamos hacerte es, hemos escuchado todos que el desayuno es la comida más importante del día. Con Tania en el podcast de nutrición, pues hablamos también un poquito de este tema, si realmente es importante o no, pero eso, era una persona más tipo general, más de a pie. En un deportista, entrenando, imagínate, a las 11 de la mañana, ¿puede no desayunar y el entrenamiento va a ser óptimo o tiene que desayunar? Es complicado. Dependiendo del tipo, o sea, lo principal es dependiendo del tipo de entrenamiento. Si es un entrenamiento ligero, es un entrenamiento moderado, no va a haber ningún problema. O sea, si es un entrenamiento suave, es un entrenamiento que no tiene unas exigencias muy grandes, puede rendir. También depende de la hora a la que se levante ese atleta, también va a depender de lo que haya cenado la noche anterior ese atleta y va a depender en su máximo exponente a la adaptación que tenga ese atleta. Es decir, todo es entrenable y la nutrición es entrenable. Me refiero a si yo mañana tengo que entrenar a las 11 de la mañana y yo estoy acostumbrado a X tipos de cenas y a mi desayuno, porque tengo que rendir hoy un desayuno súper básico de hidratos de carbono con unas tostadas con mermelada y una fruta, y yo voy a hacer una hora de rodaje y no desayuno, seguramente a medio camino voy a acabar en el suelo. O si lo termino el entreno, puedo terminarlo, pero puedo tener mareos, lesiones, no recuperar bien, etc. Entonces, si es un entrenamiento exigente, para mí acaba siendo muy importante este desayuno. Pero también tenemos que tener muy en cuenta las horas, por ejemplo. Me decías, a las 11 de la mañana. Pues seguramente si yo me levanto a las 10, no va a haber ningún problema si voy a hacer un entrenamiento de fuerza en el cual no vamos a ir a máximos o no vamos a buscar esa exigencia extrema. Pero si mi entrenamiento es un entrenamiento de series tácticas en las que seguramente yo acabe en el suelo, si no es vomitando casi, como no haya desayunado antes, no voy a tener energías. Pero claro, también si tengo que entrenar a las 8 de la mañana y quiero que haya un buen proceso de digestión, etcétera y demás, voy a pedir al atleta que se levante a las 5 de la mañana. Es complicado. Entonces, cada situación habría que gestionarla de alguna manera y hablarlo, en este caso con el propio atleta, hablarlo con el Nutri, llevar a un punto óptimo para los dos, y si vamos a tener ese tipo de situaciones en la élite, prepararlo antes. O hacer simulacros, entrenamientos, preparaciones. Yo con los deportistas, por ejemplo, estamos hablando de que normalmente estamos acostumbrados a que entrenan por la mañana, dependiendo de climatología y demás, suelen entrenar a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, una cosa así. Pero en momentos competitivos, en un campeonato del mundo, hemos llegado a tener atletas que compiten a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Ese atleta va a tener que desayunar. O sea, ese atleta va a desayunar al 100%. Claro, si ese atleta es el primer día que compite a las 9 de la mañana o que entrena a las 9 de la mañana y se tiene que levantar a las 5 de la mañana para desayunar, seguramente no le entre el desayuno, le siente mal, no se encuentra a gusto, se encuentra pesado, vamos a tenerlo que haberlo preparado antes. Entonces, por eso para mí la adaptación y ese entrenamiento de horarios, etcétera, demás, es lo que acaba siendo la clave más que una propia comida en sí. Respecto al desayuno, ¿de qué alimentos o macronutrientes debería estar formado o en qué proporción? Dependiendo del tipo de entrenamiento que tengamos. Vale. Por ejemplo, a mí me han criticado mucha gente en redes sociales cuando recomiendo desayuno full hidratos de carbono, desayuno súper sencillo que hablábamos ahora mismo, de tostadas de pan blanco con mermelada, con miel, o cereales. No, pero es que eso tiene mucho azúcar, tiene muchos hidratos de carbono, etcétera, demás. Sí, pero es que ese desayuno, lo siento, pero no es para ti. Ese desayuno es para este deportista que tiene que rendir en este entrenamiento, que tiene que su digestión haber sido de la manera más sencilla posible, que su cuerpo necesita esa energía para allá, no para dentro de 2 horas, no estamos hablando de salud, estamos hablando de rendimiento en ese punto, estamos hablando de energía. Entonces, lo necesita ya. Entonces, a lo mejor ese tipo de entrenamientos, ese desayuno se va a componer única y exclusivamente, prácticamente, por hidratos de carbono simples. Un entrenamiento muy exigente en el cual, pues eso, estamos hablando de series, de rodajes, series lácticas, cosas así. Un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento más liviano, la composición es más variada. Estamos hablando de que la composición ya vamos a incluir hidratos de carbono más complejos, vamos a incluir proteínas, vamos a incluir grasas saludables. Un desayuno súper típico, muy fácil, riquísimo,
Si tú tomas café, si tomas cacao, no hay ningún problema. Una pieza de fruta, unas tostadas, un huevo, 2 huevos revueltos y un poquito de aceite de oliva, tomate, aguacate, alguna cosita así. Desayuno perfecto, súper equilibrado en macros, que vas a disfrutar muchísimo en tu casa y que va a estar bastante bien en este punto. La clave es que la gente entienda que no estamos hablando de salud en algunos casos, sino de rendimiento. Es más saludable unas nueces que la mermelada de fresa. Totalmente. Pero estamos hablando de un deportista que tiene que rendir y que seguramente esos carbohidratos de asimilación rápida le vayan a venir mejor para su entrenamiento que un puñado de nueces. Es que lo necesita. Ya no es que, o sea, ya no es solo que le venga mejor, es que lo necesita. Es que esas nueces no van a hacerle nada para su entreno. O sea, no va a aprovechar esas nueces en ese entreno. Ni va a aprovechar ese huevo o ese jamón o ese aceite de oliva virgen extra, por muy bueno que sea y muy saludable que sea. Es que no lo va a aprovechar. Entonces, no lo necesita en ese momento. Lo que necesita es para ese entreno, para ese momento, y que también lo que coma ya no solo lo necesite o no lo necesite, sino que no le perjudique. Estamos hablando de que, por ejemplo, sabemos o entendemos que la fibra es algo súper importante en la vida y en el día a día, pero un deportista cuando llega a momentos competitivos o cuando llega a un entrenamiento muy exigente, la fibra intentamos no eliminarla, pero prácticamente, porque la digestión tiene que ser lo más sencilla posible para el cuerpo y el material que pueda haber dentro del intestino y demás tiene que ser el mínimo posible, por lo que hablábamos antes. Yo voy a ganar o perder, pasar una final o no, o luchar por una medalla o un puesto por centésimas. Que el intestino esté vacío o tenga 200, 300, 400, 500 gramos de materia, puede marcar una diferencia y muy grande. Siguiente pregunta. ¿Un deportista de élite puede beber alcohol? A ver, puede. Lo necesita, debe beberlo. Volveríamos al tema de salud mental. Es decir, depende del contexto. Me refiero. Yo, por ejemplo, a día de hoy puedo salir y puedo no beber nada sin ningún problema. Decía Miguel antes que podemos tenemos opciones de una cerveza o sin alcohol. Perfecto. Pero es verdad que también entendemos contextos en los cuales a una persona le gusta ese tipo de bebida y no solo es por el hecho social de beber o de emborracharme. Obviamos eso, hablamos de que me puede gustar el vino, o me puede gustar una copa. ¿Debe beberlo? No debe beberlo, por supuesto. ¿Puede beberlo? Puede beberlo, dependiendo del momento de la temporada, dependiendo del entreno y de lo que tengamos ese día o no. Es decir, si yo, por ejemplo, salgo un sábado por la noche, al día siguiente tengo que descansar y me apetece beberme una copa porque llevo mucho sin beberla, estoy en un momento de temporada liviano en el cual no tengo que ir al límite con todo, puedo tomarla. Puedo utilizar estrategias para minimizar los efectos de esto, puedo hidratarme un poquito más. Si me tomo esa copa con un refresco, puedo elegir un refresco cero en vez de un refresco con azúcar. Si al día siguiente no voy a descansar, si al día siguiente no voy a entrenar y descanso, no lo notaré tanto. Entonces, ¿debo? No debo. Podría, priorizando eso que hablamos de salud mental y socialización, que al final tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Entonces, sí, partiendo de la base de que nadie debe beber alcohol, que no nos vendan que te produce ciertos beneficios, el mejor beneficio es el no tomarlo. Partiendo de la base de que no debes, algo que estás diciendo mucho tú a lo largo de la charla es que hay que entender el momento de la temporada. Igual esa copa de alcohol o esa bebida como celebración después del título, pues puede tener un contexto. Un día antes, no. 3 meses antes, no. Cuando acabas la temporada, cierras temporada y tienes esa época más de vacaciones, sí, pero también entendiendo la manera de hacerlo. No es lo mismo tomarte una copa de vino comiéndote un pescado al sol que beberte la botella entera o beberte 5 copas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Ilia Topuria, uno de los mejores peladores de la competencia a día de hoy. Ilia Topuria utiliza una estrategia que yo a día de hoy sigo sin entender, en la cual el día del pesaje, lo último que bebe para terminar su deshidratación es una botella de vino, o eso dice. Por el tema de deshidratación, eliminación de líquidos, etcétera y demás. Ok, pero no sé si los perjuicios que me puede acabar provocando, los efectos negativos, me acaban compensando ese punto. Entonces, lo que tú explicas muy bien. Una celebración, perfecto. Un momento de la temporada, de pretemporada, un momento sin competiciones,
ok, a mí nos viene bien. Pero siempre desde ese contexto en el que nunca lo vamos a recomendar, nunca le vamos a decir que les viene bien. Esa copita de vino que nos decían los médicos no la necesitamos ni nos va a dar esos beneficios de los que hablábamos. Y sabiendo que todo estamos hablando en contexto deportivo, de rendimiento, de salud, y nos tiene que llevar a esa élite. ¿Qué opinión te merece el ayuno intermitente para un deportista de élite? ¿Está contraindicado o lo puedes recomendar en algún caso? Yo no lo concibo. Yo no lo concibo porque la gran mayoría de deportistas de élite estamos hablando de que entrenan muchos de ellos 2 sesiones diarias. Ese ayuno intermitente no lo acabo de concebir, sobre todo en tema de recuperación, con esas 2 sesiones, porque intentamos espaciar esas 2 sesiones en el máximo tiempo posible para que haya una recuperación entre ellas. Entonces, en ese ayuno intermitente en el que estamos comiendo en un periodo de 4, 6 horas, 8 horas máximo, no nos entra ahí porque nos va a quedar en algún momento cojo, ya sea una comida pre o una comida post, o incluso entre medias. Entonces, ¿podemos rendir? Sí, o podemos rendir a cierto nivel, pero seguramente a largo plazo estemos arrastrando fatigas, estemos arrastrando lesiones o no nos acabamos de encontrar del todo bien, o podríamos hacerlo mucho mejor si no estuviera este intermitente. Y sabemos que en personas de población general no son tan importante el número de comidas o cuándo las comas, pero en el rendimiento sí. Estamos hablando de que el desayuno que ingieres antes de hacer ese entrenamiento o esa competición es importante. Lo que te comes antes del entreno, durante, después, también lo es. Entonces hay que entender que cambia el perfil de persona y que unos requerimientos, sí que es verdad que una persona normal 2.000 calorías igual es de su mantenimiento, 2.500, igual una élite no. Y con solo 2 comidas, que igual es lo que te proporciona el ayuno intermitente, es casi imposible que te metas tanta cantidad de calorías. Estamos hablando de Michael Phelps, uno de los mejores deportistas de la historia, llegó a consumir, no recuerdo si eran 13.000 o 15.000 calorías algunos días de entrenamiento. En 4 horas es inviable. Bueno, si estás las 4 horas seguidas comiendo, o si las metes a base de aceite de oliva a lo seco, vale, las vamos a consumir, pero en ese tiempo es prácticamente imposible. Y lo dicho, es exactamente igual que la suplementación, es igual que no llevar una buena dieta. A lo mejor podemos llegar a ese punto de élite o a ese punto de máxima exigencia deportiva, pero seguramente no nos vamos a mantener. Quería hacerte una pregunta respecto a la eficiencia energética. Un deportista que esté adaptado a la cetosis y que priorice grasas antes que carbohidratos, ¿va a ser igual de eficiente que un deportista cuya fuente principal de energía sean los carbohidratos? En largas distancias podría serlo si es un cuerpo muy, muy adaptado, si su metabolismo ya de por sí está más encaminado a ello, pero estamos hablando de la eficiencia en la carrera, pero seguramente en la recuperación no lo sea. La recuperación al final sí que va a depender más de sus hidratos de carbono y, al menos en mi opinión, o por lo que yo he visto hasta el día de hoy, en esa recuperación sí que puede tener más problemas o la recuperación puede ser más lenta. Entonces, si esa recuperación es más lenta, ya estamos hablando de que el siguiente entrenamiento o la siguiente competición no va a ser en las mejores condiciones.